el especialista de la Organización Panamericana de la Salud y el etiquetado, porque en el marco justamente de esta discusión sobre etiquetado de alimentos, el etiquetado frontal, como se le llama, les proponemos ahora profundizar desde el aspecto jurídico, si se quiere. Vamos a estar hablando y recibiendo esta mañana con mucho gusto a la ex jueza Dora Zafir, que es docente de Derecho Civil y del Consumidor, que ha estado trabajando, por supuesto, en el tema y que cuando hay algún elemento, alguna temática de los consumidores, siempre recurrimos a ella. Dora, un gusto que nos acompañe. Es un gusto estar aquí. Buenos días. Buenos días. A pesar de lo inhóspito de la mañana por la lluvia. Todo sea por la gente. Está muy bien, está muy bien. Bueno, usted estaba trabajando en el tema, es decir, iba a integrar, de hecho, un equipo para trabajar. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, la comisión que se iba a formar, en definitiva, no se formó. ¿No se formó? No, no se llegó a formar. De todas maneras, tanto con el doctor Viñolo, que era el que estaba trabajando conmigo en este tema, seguimos insistiendo. Es más, hemos obtenido declaraciones de entidades médicas, el Colegio Médico, el Sindicato Médico, la Asociación de Pediatría y demás, para seguir insistiendo en la necesidad de que este decreto se aplique. Se manejan diferentes razones para tratar de tirarlo abajo. Hay quien ha dicho que me deberían parar, hay que pararla esta señora. Yo estoy defendiendo a la gente, no tengo ningún interés personal en esto, salvo que mis nietos son parte de la sociedad como son tus hijos y todos los habitantes de este país. En primer lugar, yo creo que debemos cumplir una ley de orden público, más allá de que se trate de la ley que yo tanto defiendo y me pone la etiqueta de defensora del consumidor, porque trabajé mucho en la ley. Y la ley vino porque justamente no se pudo armonizar en Mercosur una legislación sobre consumidores. Claro, es lo que decía un poco recién en el entrevistado anterior, es decir, todavía no se ha logrado, digamos, esa armonización entre los países del Mercosur. No están alineados los países en este sentido. Hay puntos sobre los que sí hay resoluciones Mercosur. Tenemos resoluciones Mercosur que Uruguay, que debería incorporar, no incorporó, por ejemplo, sobre el concepto de consumidor. Entonces allí no violamos Mercosur. Y ahora resulta que si no vamos a Mercosur estamos infringiendo nuestra normativa. No, nosotros tenemos normas de orden público. El orden público significa que hay un interés general en la defensa de algún sujeto. Para poner en limpio y en claro, Uruguay perfectamente podría seguir adelante con el etiquetado frontal de alimentos sin la necesidad que el resto de los países del Mercosur lo pongan en marcha. Claro, de hecho, Brasil tiene etiquetado de transgénicos y alergénicos. Nosotros no lo tenemos. ¿Está esperando que Mercosur lo acuerde para hacerlo aplicable? No. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Decir que vaya a Mercosur es decir que muera el decreto. ¿Quién en Mercosur a esta altura y en estos momentos, con la composición de Mercosur, donde Fernández dijo, bueno, no me interesa mucho Mercosur, yo con Mercosur no quiero saber mucho, tenemos un gobierno en la República de Brasil donde realmente la salud no parece ser el principal enfoque del presidente Bolsonaro, más allá de que los técnicos y los defensores del derecho al consumidor están de punta para que se establezca este mismo etiquetado. Entonces, evidentemente, decir que vaya a Mercosur, donde se precisa unanimidad, es decir que no salga. Y el Uruguay tiene que cumplir, no solo con nuestras leyes. Fíjese lo que dice nuestra ley. Dice que los consumidores tienen derecho a la protección de la salud, la vida contra productos nocivos. Por lo menos la información. Otro dice información clara, veraz y suficiente. Otro dice la educación y divulgación de un consumo saludable. Es decir, tenemos artículos. El 17 dice que deberá informarse los componentes de manera clara y legible. ¿Y eso está sucediendo? Bueno, yo ahora le traje algo que no importa. Porque mientras la escucho... No importa la marca. Tú tratá de ver si me lo lees porque yo no lo veo. Sí, bueno, está muy chiquita la letra, ¿no? ¿Y entendés lo que dice si ya la llegás a leer? Porque tú sos joven, yo soy vieja. Claramente no, está muy chiquitita la letra, no se puede ver bien. Hay que ir con una lupa.
Con los lentes lo llego a leer, pero el otro que tengo acá no lo leo ni con los lentes. Pero entonces lo que usted dice es que esto contraviene la normativa que está vigente. ¿Y dónde está claramente, fácilmente legible? Información clara, veraz, legible. Suficiente y fácilmente legible. Lo dice el artículo 17. Y dice además que el rotulado se delega a la reglamentación, y la reglamentación es el decreto. Es decir, que se cumplió con la ley. Y es nuestra ley de orden público. A ver, ¿por qué hay resoluciones que no se han incorporado? ¿Y por qué ahora tenemos que esperar una resolución para regular lo que no está regulado? Es más, si viene Mercosur con una protección mayor, el Uruguay deberá adaptarse. Pero si la protección de Mercosur es menor, se permite a través de una norma Mercosur que se dé mayor protección a los consumidores. Cuando se trata de términos de sanidad y temas fitosanitarios, porque está en juego un derecho fundamental. Hemos firmado tratados de derechos humanos en donde la salud y la vida es lo primero. Si nosotros leemos la resolución de Mercosur de los ministros de salud, sí, vamos a ver que realmente no han escatimado esfuerzos en decir que se debe hacer este tipo de etiquetado, y lo dicen claramente. Fíjense la resolución 46 de 2003. Dice, la rotulación nutricional complementaria en beneficio de la salud es permitida. Entonces, los ministros de salud, ¿qué han establecido? Han establecido centrarse en comunicar cantidades excesivas de nutrientes críticos: azúcares, sodio, grasas totales, grasas trans y grasas saturadas. Esto es de Mercosur. Claro, lo que usted está diciendo es que hay normativa suficiente como para que Uruguay pueda continuar con esta experiencia en la que ya, digamos, comenzó a andar. Que no hay elementos suficientes jurídicos como para que esto vaya atrás. La pregunta que le hago... Naciones Unidas, ¿no somos miembros de Naciones Unidas? Claro. La pregunta que le hago ahora es la siguiente. Desde el lugar de... ya sacándole un poco de lo jurídico y desde el lugar de las relaciones de consumo. ¿Por qué? Porque hasta ahora, en esta discusión que estamos y que tenemos arriba de la mesa, tenemos por un lado el Poder Ejecutivo, con la decisión última, digamos que en definitiva es del Presidente de la República, pero con sus equipos de asesores, el Ministerio de Salud Pública, los asesores jurídicos, lo que dicen los organismos internacionales en la materia, lo que piensan los países o no piensan hacer los países del Mercosur. Ahora, en definitiva, ¿no termina siendo el consumidor, en definitiva, el que tendría que empujar y el que tendría que determinar en función de las relaciones de consumo que esto siga adelante? Y yo estoy en eso. No, pero lo que le quiero preguntar es lo siguiente, en realidad... Las asociaciones de consumidores deberían y harán acciones. ¿No ha estado muy por fuera el consumidor a la hora de tomar estas decisiones o de incidir para que suceda una cosa o la otra? El consumidor no entiende. El consumidor medio tiene un derecho consagrado a la confianza en lo que el otro le está ofreciendo. Ese principio de la confianza que Claudia Lima Márquez en Brasil lo ha defendido a muerte y que nosotros tenemos también incorporado a través de la buena fe en nuestra ley, es aquello de que yo no tengo por qué estar haciendo un análisis de cada cosa que compro, no tengo por qué saber si acá, que si usted lo lee, le doy un premio, dice 185 miligramos de sal, ¿y eso es mucho? ¿Es excesivo o no? ¿Cómo hace el consumidor para saber? No tiene las posibilidades. Se ha hablado de semáforos. El semáforo tampoco lo ayuda, porque ¿qué sabe que es rojo, que es verde, que es amarillo? Está acostumbrado al semáforo para cruzar la calle. Esto da resultado. ¿Por qué lo vamos a eliminar antes de que probar si funciona? Me queda claro. Y el consumidor aislado no tiene poder. Lo que pasa que también usted, le voy a preguntar y no sé qué piensa, falta una cultura del consumidor, falta que el consumidor tenga mayor peso. El consumidor tiene que tener mayor peso en las decisiones,
Pero lo que el consumidor tiene es un derecho a exigir que se le dé la información como corresponde. No se está dando en este momento, es un cumplimiento formal de poner la composición, pero en una letra ilegible, lo cual no cumple con la legislación, y que el consumidor no está muchas veces con tiempo para poderse analizar. A ver, este tiene más, este tiene menos. Tú tenés tiempo si vas al supermercado. Y el tiempo es lo que siempre falta, ¿no? Lo que yo veo, bueno, este tiene demasiada, soy hipertensa, mejor compro el otro que tiene menos. No es prohibir. No es prohibir, yo tengo la elección de comer algo con grasa saturada porque me gusta. Pero tengo que tener la posibilidad de saber que si tengo un problema, que el médico me dice, usted no puede comer grasa porque le puede venir tal cuestión, entonces voy a tener la posibilidad clara de saber, bueno, prefiero dejarlo de lado. Bien. Nadie le dice que no. ¿Está pensando en imponer a algún recurso judicial para frenar este proceso? Sí, supongo que se tomarán las medidas, todas las acciones judiciales que sean posibles en el caso de que este decreto se prorrogue o se derogue o se modifique. Ahí está. Porque se está hablando de modificaciones. Ahí está. ¿Qué gamas hay para, en líneas generales, bueno, digamos, para que tengamos? Por un lado, el decreto es recurrible. Hay personas jurídicas que representan a los consumidores, que representan a la gente, que podrían recurrir. Se podrían eventualmente hacer acciones de amparo, es decir, hay una gama de medidas cautelares para tratar de evitar que la suspensión o la modificación prospere. Eso es en última instancia. Yo realmente apelo a que las autoridades que están realmente, creo, volcadas a la defensa de la salud, lo hemos visto en el COVID, tomen esto en consideración, escuchen a la OPS, a la OMS, a UNICEF, a la FAO, a todas las organizaciones internacionales, a toda la medicina uruguaya que está diciendo, dejen este etiquetado que es bueno. Al 93%, ayer leí a Blanca Rodríguez en la radio que me entrevistó, 93% en una encuesta de ciudadanos uruguayos que están de acuerdo con el etiquetado. Entonces, si hay transparencia, si hay voluntad de escuchar, yo apelo a la sensibilidad de los políticos para que este decreto pueda ser un ejemplo para el mundo. Chile, que lo tiene, ha sido puesto como ejemplo en el mundo entero. Y además evitamos que haya un problema económico con las instituciones de salud, públicas y privadas. Claro. Que en definitiva, con todos los enfermos de hipertensión, de diabetes, de colesterol y demás, insumen no solamente atención médica, medicamentos, etcétera. Entonces, si lo que queremos es realmente defender la salud, defender la asistencia para que realmente pueda responder cuando hay un COVID, por ejemplo, démosle los mecanismos para tratar en lo que se pueda evitar ese tipo de consecuencias dañosas. Bien, estamos cerrando, Dora. Hay que hacer una recapitulación, hacer un resumen, en realidad un resumen, es rápido de lo que fue este proceso. Es decir, se aprobó en agosto del 2018 el decreto, se discutió mucho y se trabajó mucho, entró en vigencia el 1 de marzo, estuvo 10 días en vigencia y el presidente de la Calle Pou lo que hace ahora es abre un periodo de ventana de 120 días en consulta para ver cómo sigue. Después de estos 120 días, ¿qué tendría que pasar? Bueno, o no se dice nada, entra en vigencia el decreto. ¿Y sigue estando como estaba? O se lo modifica, sí, o se lo prorroga nuevamente, lo cual creo que sería violar el principio internacional de derechos humanos de no regresividad. Tuvimos un decreto que mejoró la situación de los consumidores y de la salud. Estuvo vigente y vamos para atrás. Bien. Gracias, Dora, por habernos acompañado. De nada. Un gusto. Un gusto estar acá. Cerramos la entrevista por acá.